Y ahora les vamos a contar el caso de la familia Rodríguez Iberio, en concreto de dos hermanos que por 1920 emigraron a Cuba como tantos canarios, pero nunca retornaron. Lo llamativo de esta historia es que sus terrenos fueron arrebatados por una serie de empresas que acaban adjudicándose su titularidad. Han tenido que pasar 20 años para que una sentencia devuelva a esta familia lo que les pertenece. Bueno, pues vamos. Primeras décadas del siglo XX y desde Canarias partían hacia Cuba cientos de personas en busca del pan con el que sustentar a sus familias en tiempos de hambruna. Esos emigrantes nunca retornaron a las islas. Es el caso de dos hermanos de la familia Rodríguez Iberio, que habían dejado unos terrenos en la zona de Jardina, La Laguna. Pasado el tiempo, el recuerdo de estos hermanos regresa a modo de pesadilla, ya que en estas propiedades se presentan dos personas que argumentan haberlos comprado en Cuba y que van a ponerlos en venta. A partir de ese momento se inicia un procedimiento legal que destapa una trama para estafar, en la que los implicados presentan documentos inventados, inscripciones ilegales o escrituras firmadas años después del fallecimiento de los supuestos firmantes. Desde el año 2000, el periodista Félix Díaz hizo una serie de publicaciones en el periódico La Opinión. Investigaciones sobre estas empresas canarias que aprovechaban la situación para sacar partido. Uno de esos casos ya ha tenido su proceso judicial, que ha concluido hace unos días con el dictado de sentencia condenatoria para quienes cometieron estas operaciones ilícitas. Bueno, pues tenemos en la mesa hoy a Juan Francisco Miranda, que es el abogado de este caso. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y también a Juan José Rodríguez, que es uno de los afectados. Uno de los afectados, sí. ¿Qué tal? Buenos días. Sí. Bueno, la primera pregunta que quería hacerle es, ¿cómo se dieron cuenta de lo que estaba pasando? Pues porque estábamos en la finca, que siempre estamos, pues vivimos enfrente justo de la finca, y de repente vemos llegar a la finca gente extraña con documentación en la mano. Fuimos a preguntar qué hacían allí, porque entraron por una parte que no se suele ver nunca, que iban a vender los terrenos. Y bueno, nos quedamos asustados, ¿a vender el qué? Si esto es de nuestra familia y ha sido nuestro de toda la vida. Entonces, un poco mi tío, que es mayor, que tenía 84 años, se enfadó un poco, fuera de la finca. Y claro, usted quiere hablar algo de la finca, pues mi casa es aquella, diríjase a mi casa y ahí hablamos lo que haya que hablar. Después de esto vinieron muchas ocasiones y entonces nos dijeron que habían comprado la finca a nuestra familia en Cuba y pues 20 años después resulta que todo es falso, tras de una lucha de investigación, de buscar documentación, de corroborar toda la documentación en Cuba. Bueno, ha sido una lucha que tenemos ahora la satisfacción de que hay una sentencia, pero no estamos del todo contentos porque mi tío José, que es uno de los afectados, está fallecido, mi padre ya lleva 9 años fallecido, entonces no han visto el resultado de la lucha que hemos hecho nosotros, ¿no? Varios de los presuntos estafadores han fallecido también, por lo que quedas tú con la cara un poco diciendo el tiempo que hemos trabajado y la tardanza en la sentencia, en llevar así un caso tedioso. Y entonces, pues, un poco satisfecho por una parte y satisfecho por otra. Bueno, pero no deja de ser un rayito de esperanza, señor Miranda, claro, para aquellas familias, porque a muchos le puede parecer sorprendente que esto ocurra, claro, pero las familias que se han visto en situaciones como las de Siberio Perera, pues se estarán viendo identificadas con esta situación que están a la espera precisamente de una sentencia. Correcto, algunas habrán salido, pero bueno, es un rayito de esperanza para otras muchas, ¿no? Claro, claro, es que tiene que haber muchos afectados, ¿no? Y entonces, bueno, este es el motivo que salgamos aquí, ¿no? Para un poquito que los afectados también sepan que pueden obtener un resultado positivo, ¿no? En este caso, la verdad, se ha extendido durante mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, ha sido por distintas vicisitudes y también entendemos que, bueno, debería haber ido un poquito más rápido, ¿no? Pero el resultado ha sido positivo, que es lo importante. Como dice mi cliente, en parte, ¿no? Porque claro, el tiempo transcurrido ha hecho que algunos afectados no hayan podido ver el resultado, ¿no? Pero bueno, lo importante es que hemos conseguido una sentencia condenatoria por los delitos de falsedad y estafa, ¿no? Y cualquier afectado que esté viendo las noticias o este programa y pueda darse cuenta que es un afectado, ¿no? Pues que sepa que puede obtener un resultado acudiendo a un abogado, ¿no? Y denunciando por la vía penal o incluso por la vía civil, ¿no? Y conseguir que bueno, que declaren nulas estas escrituras, ¿no? Sobre todo, señor Miranda, porque esta situación se da con más frecuencia de lo que puede parecer y además se sigue dando en la actualidad. Claro, claro. Sí, es que llevamos 20 años, ¿no? Y hemos conocido muchos afectados que han buscado su solución, ¿no? Con distintos abogados, ¿no? Pero claro, sabemos que estas personas han seguido constituyendo sociedades y probablemente han seguido haciendo lo mismo. Por tanto, tiene que haber en la isla muchos
muchos afectados y incluso algunos que no lo sepan todavía, ¿no? Claro. Y esto me imagino que para la familia ha sido un desgaste de tiempo, económico, para poder llegar, y psicológico, claro, y emocional. Todo, mi madre y mis tíos que son mayores, la presencia de gente extraña que te quiere quitar lo tuyo durante mucho tiempo. Mi madre estuvo mucho tiempo sin comer y sin dormir. A día de hoy, el otro día en la celebración del juicio, estaba fuera y no se mantenía en pie, ¿entiendes? Llorando, y eso que está defendiendo lo que es tuyo. Y claro, a los mayores sobre todo les afecta un montón y a nosotros también. El estrés que hemos tenido para intentar sacar documentación nueva y demostrar la razón que teníamos, que todo eso era falso desde un principio, lo sabíamos, vamos, pero que había que demostrarlo, está claro. ¿Y qué tenía de interés este terreno en concreto? Porque no sé si hasta qué punto estas tramas, estas supuestas sociedades buscan terrenos muy concretos que tengan determinado valor. ¿Lo tenía este terreno, el de su familia? Bueno, todos los terrenos pienso yo que para sus propietarios tienen un valor inmenso, ¿no? Yeah. En este caso, a nosotros era la herencia de mi bisabuelo, y que hemos respetado siempre, le hemos trabajado toda la vida y para nosotros lo único que tenemos y lo mejor. Entonces yo pienso que cada persona, por muy pequeño que sea su terreno, el valor es inmenso. Pero ellos querían edificarlo, venderlo rápido, tenían prisa, que sus socios les presionaban, intentaron venderlo a nosotros. También venderlo a nosotros, fuimos al banco a pedir el dinero incluso. Pero claro, es decir, ustedes estaban por la labor de volver a comprar un terreno que era de ustedes. Que era nuestro, pero una propiedad que es tuya y te enseñan unas escrituras que aparentemente son legales, pues gracias a mi madre que se dio cuenta. Desconcertados, claro. Claro, se dio cuenta mi madre en una de las escrituras que estaba firmada en el año 1975 y el tío de mi madre, José Siberio Pereira, había muerto en el 72. Claro. Entonces mi madre dice, mira, aquí hay algo raro porque el tío murió en el 72. Entonces le empezamos a dar un poquito de larga mientras pudimos paralizar en los registros para que ellos no pudieran disponer y después continuamos con la querella y todas las denuncias. Claro, porque ¿cuál es el sistema que se emplea? O sea, es documentación falsa, pero ¿cómo es el modus operandi? El modus operandi de ellos es utilizar una escritura supuestamente hecha en Cuba, tiene una apariencia de legalidad, ¿no? Pero con esa escritura acuden al registro de la propiedad, la inscriben a nombre de una sociedad, intentan hacer una venta ficticia a otra sociedad y así sucesivamente a dos o más sociedades, ¿no? Para intentar hacer ver que hay un tercero de buena fe, ¿no? Luego, una vez que han conseguido inscribir esa escritura en el registro de la propiedad, pues ya acuden, como ha dicho mi cliente, a casa de los legítimos propietarios o herederos y se la intentan vender a ellos. Si no tienen resultado esa operación, ¿no? Intentan vendérselo a un tercero, ajeno a la familia, ¿no? Ellos, claro, consiguen inscribir. Lo que nos llama la atención en este caso es que consigan inscribir una escritura falsa que tampoco es especialmente elaborada, solo tiene una apariencia de legalidad, ¿no? Tiene sellos cubanos, aparentemente está hecha en Cuba y tiene la apariencia de ser legal, pero realmente si uno lee el documento fácilmente se da cuenta que, o sea, no hay que ser un perito, claro. Tiene distintos fallos, no solo la familia se dio cuenta por la fecha de fallecimiento de su familiar, pero hay otros datos que fácilmente revelan que no es real, ¿no? Por eso nos llama la atención que el registro de la propiedad, claro, aplica la ley que tenemos, ¿no? La ley hipotecaria, pero por eso yo desde el punto de vista profesional diría que sería conveniente una modificación legal, ¿no? Para que eso no ocurra, porque es increíble que pueda una escritura falsa, sin ningún tipo de control, inscribirse en el registro de la propiedad. O sea, eso no lo entiendo. Pero hay una determinada complicidad también por parte de personas que trabajan en los registros, los catastros, a la hora de llevar a cabo este tipo de documentación o de filtrarla. Sí, en este caso se desveló en la instrucción del procedimiento que había una persona que trabajaba en el catastro de la propiedad y que era familiar o amigo de uno de los implicados, ¿no? Y le facilitaba la información. Incluso, claro, sobre todo buscaban terrenos de personas que habían emigrado a Cuba hace muchos años, ¿no? Porque eso facilitaba el hecho de que hubieran desconectado de la familia, no supieran si realmente podría o no haber vendido en Cuba, y claro, la familia se queda desconcertada pensando que es posible que el familiar haya vendido en Cuba. El trabajar un registro también da cuenta de si hay determinados terrenos en los que no hay un cambio de titularidad en muchos años, si hay movimiento o no hay movimiento, y entonces da pista de qué terrenos son susceptibles de caer en este tipo de tramas. Correcto, ¿no? Ellos miran todos esos datos, efectivamente. De todas formas, ya le digo, yo lo que recalco es eso, que no entiendo cómo la ley permite que el registrador, porque claro, la ley solo le dice al registrador que tiene que inscribir la escritura si tiene apariencia de legalidad. Pero claro, debería haber un control mayor por el propio registrador, ¿no?
que evitara que esto ocurriera. Simplemente ese control hubiera evitado que esto hubiera ocurrido y que siga ocurriendo, que es lo que comentábamos en al esa principio. serie de textos que publica el periodista Félix Díaz en el periódico La Opinión aparecen casos de Cuba, pero realmente no se descarta que haya otros, por ejemplo, en Venezuela. ¿Han conocido ustedes algún caso a raíz del de ustedes similar? ¿Han contactado con otras personas? En Venezuela no me consta, pero aquí en Tenerife yo estuve casi 3 años que apenas trabajé, porque gracias a Dios teníamos un negocio familiar. Mi padre y mis hermanos me permitieron dedicarme de lleno a esto, hice de investigador privado en todo esto y conocí muchos casos en Valle Tavares, al lado del aeropuerto de Los Rodeos, en Guamasa, en La Orotava, que está sentenciada en la misma sentencia nuestra, que tiene que indemnizar a la familia por 240.000 euros, porque en este caso sí le vendieron a un tercero de buena fe y perdieron su finca a esta gente de La Orotava, gente mayor, gente que no podía pagarse un abogado ni dedicarse de lleno a eso, y claro, es lamentable que ocurra esto, pero sé de muchísimos casos, me he reunido con mucha gente, con registradores, en notarías, y claro, en sitios me han puesto buena cara, en otros me han tratado de loco, pero gracias a Dios, a día de hoy me siento satisfecho por lo que he hecho, por mi familia y por la sentencia, aunque sea tardía, por supuesto. Estamos hablando de unas personas que emigraron allá por los años 20, 1920. Sí, ellos de pequeño se fueron, o sea, ya cuando adquirieron la mayoría de edad, los dos decidieron marcharse, mi abuelo quedó de apoderado de todas las propiedades y a día de hoy no tenemos constancia. Sí, cuando se hizo la instrucción del juicio, hemos traído a una hija de una prima de mi madre para que declarara en el juicio y, bueno, que también salió publicado en la prensa. ¿Y cuánto complica el que haya pasado tanto tiempo, desde que esos terrenos, por ejemplo, el año 1920, que se marcharon los tíos abuelos de Juan José Rodríguez a Cuba, pasan muchos herederos ya a lo largo de la vida de por medio para que estas situaciones tengan un desenlace favorable, sobre todo para tener en cuenta que son muchos herederos los que forman parte quizás de un mismo terreno? Ellos aprovechan precisamente el tiempo transcurrido, ¿no? Porque la familia, claro, no sabe si efectivamente el emigrante ha vendido o no en Cuba, ¿no? El tiempo a nosotros, si se refiere al tiempo procedimental, nos ha perjudicado, claro, porque hay fallecidos, testigos, imputados, acusados que no han podido ser condenados, ¿no? Uno de los presuntos principales o cabecillas de esta organización, ¿no? de este grupo dedicado a esta comisión de este delito, ¿no? Ha fallecido. El otro tiene demencia senil. El tiempo nos ha perjudicado a nosotros en el alargamiento del procedimiento, en la consecución del resultado óptimo, ¿no? Pero con respecto al momento de que emigran los familiares, es una circunstancia que ellos aprovechan, claro. Es que me refiero a que, claro, a lo largo del camino quedan muchos herederos. Desde 1920 estamos hablando, no sé si tiene familia en Cuba que también pueden reclamar esos terrenos. Entonces, al fin y al cabo, cuando son muchos herederos y alguno tiene constancia de que existen esos terrenos, no sé hasta qué punto también eso hace más susceptible que esos terrenos sean víctimas de, claro, o caigan bajo la trama de esta sociedad. Depende de la situación de cada terreno. Lo que sí aprovechan ellos es esa circunstancia en el sentido de que el emigrante cubano, el emigrante a Cuba en el año 20, claro, a lo mejor perdió el contacto con la familia y la familia de aquí no sabe si realmente lo pudo haber vendido. Eso es lo que más la circunstancia que ellos aprovechan, sobre todo. Y eso que en este caso ustedes estaban pendientes de esa finca, estaban allí, hacen uso de ella, porque habrá otras personas que la tengan a lo mejor más desatendida o acudan solo en momentos puntuales y podía haber pasado cualquier cosa. Claro, cuando se dan cuenta está vendida. Nosotros, gracias a Dios, vivimos justo enfrente de la finca y estamos a diario en ella y cualquier cosa, cualquier coche, cualquier persona extraña, enseguida estamos pendientes. Pues Juan José Rodríguez y Juan Francisco Miranda, muchísimas gracias por estar aquí y por también servir un poco de pista, de orientación a otras familias que pueden estar pasando por lo mismo. Esa es la intención. Muchas gracias. Muchas gracias.